Listo, comenzamos entonces, chicos, sin demora, esta clase número 5, ¿no? De célula procariota. A ver, la célula procariota, a diferencia de la eucariota, primero tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que partir un poco de la diferencia, ¿no? Los seres vivos de todos los reinos, dominios que haya, pues solamente poseen o células procariotas o eucariotas. Así que debemos recordar, aunque sea la diferencia, debemos partir por la diferencia que tal vez conoces, ¿no? Tú desde tu colegio. No sé si recuerdas, por ejemplo, cuál era la diferencia entre una y otra. ¿Recordarás? Creo que tienen uno núcleo y otro no. Claro, doctor, efectivamente. Así básicamente les enseñaban pues para que recuerden, ¿no? La célula procariota decía no tiene núcleo y la célula eucariota sí lo tiene. Vamos a partir de ahí, necesariamente. Eh, bueno, hay que saber que el núcleo representa el lugar donde está almacenado pues toda la información de la célula, toda la información genética de la célula. Entonces hay que tener cuidado, digo, para no malinterpretar, porque yo podría interpretar también, ya que la célula procariota no tiene núcleo, entonces tampoco tiene material genético, no tiene ADN, lo cual sería incorrecto, ¿no? Claro, pero yo puedo interpretarlo válidamente desde de lo que me dices, ¿no? O sea, que no tiene núcleo, pues, y en el núcleo no me dices que está el ADN, si no tiene núcleo, no tiene ADN tampoco, ¿no? Sería lógico. Pues sí, ¿no? Bajo ese punto de vista sería lógico, pero por eso decía que hay que hacer algunas precisiones. Cuando decimos que no tiene núcleo, nos referimos a que no hay un núcleo definido, es decir, que no hay una membrana que aísle, que separe al ADN del resto del citoplasma. A eso nos referimos con que no tiene núcleo, que no hay una membrana que delimite, no haya de esta membrana hacia adentro, eso es el núcleo. Lo que está hacia afuera ya es puro citoplasma. Entonces, lo que no hay obviamente es una membrana que delimite. Eso es una célula procariota, una célula que no tiene una membrana que delimite el núcleo, ¿correcto? Hay una región, esta región le llamamos nucleoide, porque ahí está el ADN, correcto, región nucleoide, ok, no hay problema. Pero repito, en una célula eucariota sí hay una membrana que claramente delimita el núcleo. Cuando no existe esa membrana, esa carioteca, cuando no hay, entonces a eso le llamamos célula procariota, ¿correcto? Ese es el aspecto principal, principal. Hay otras características, hay otras más, pero la principal es esa, por supuesto, sin duda, sin duda. Ahora, te contaré que este tipo de célula procariota también existe solamente en el reino Monera. Solamente allí en el reino Monera hay células procariotas, o las células son procariotas. El resto de organismos, reino Animalia, reino Plantae, reino Fungi, todas ellas tienen células de tipo eucariota, ¿correcto? Eucariota. Entonces, digamos que las células procariotas son exclusivas de seres que pertenecen o que han pertenecido al reino Monera, es decir, en las bacterias. Por eso el dibujito que tienes allí, ¿no? Esa fotografía en realidad es una microfotografía que tienes allí, acompañando el título, es una microfotografía que de bacterias. Así que hoy día vamos a hablar justamente de bacterias, es otra forma de decirlo. Ahora, cuando hablamos de bacterias, ahora es una palabra un poco genérica, te cuento, porque desde hace 30 años, más o menos hace 30 años, el concepto que teníamos de las bacterias cambió. Cambió porque antes de esos 30 años, pues, hablando hace 40, 50, 70 años, hace 100 años, pues, el concepto que teníamos bacterias es que era un grupo un poco más uniforme, ¿no? Seres microscópicos con las mismas características. Hoy ya sabemos que no es así. Por ejemplo, sabemos que taxonómicamente podemos encontrar dos grupos bien diferenciados, ¿no? De seres procariontes. Tenemos a las arqueas y tenemos a las eubacterias. Las arqueas, el dominio de las arqueas en realidad está formado por las arqueobacterias.
Y el dominio de las eubacterias está formado obviamente por las bacterias propiamente dichas, las comunes, y las cianobacterias. De tal forma que cuando analizamos obviamente en retrospectiva cómo ha ocurrido esta evolución, nos encontramos que las arqueas, a propósito el prefijo arquea, quiere decir arcaico o antiguo, correcto, estas bacterias antiguas, en otras palabras, curiosamente, están más cercanas al reino de las eucarias, o sea, al dominio de las eucarias, disculpa, que conformaría el reino animal y el reino fungi, el reino plantae, por ejemplo, y el de los protistas, está más cercano a ellos que a sus propios pares, digamos, que a las bacterias común y corriente que conocemos. Es una cosa bastante extraña, la verdad. Entonces, vamos a ver un poquito más de las bacterias. ¿Qué significa bacteria? Bueno, en griego bacteria significa bastón y esa fue la razón por la cual se le llamó así a estos grupos celulares, porque las primeras que se observaron fueron de tipo alargada, como los bacilos. Entonces, como tenían forma así como bastoncitos, como palitos, le llamaron bacterias. Bueno, ya después descubrimos que hay bacterias esféricas, ¿no? Los cocos, que hay en forma de hélices, ¿no? Helicoidales, etcétera, ¿no? Pero las primeras en ser observadas tenían una forma de un palito, pues de un bastón. Por eso se le llamó así. Ahora dice, es un organismo unicelular y microscópico. ¿Tú qué dices? ¿Solo con un microscopio podemos ver bacterias? ¿O podríamos verlo a simple vista? Con un microscopio. Solo con microscopio podemos verlo. Por lo menos así nos van a decir nuestros libros. La información que encontremos en internet, revista, la información que tú quieras, vas a encontrar de ese tipo. ¿O no? Ya te espero una sorpresa más adelante, una sorpresa. Carecen de un núcleo diferenciado. Carecen de un núcleo diferenciado. ¿Qué significa eso? Lo que te dije hace un momento. Carecen de una membrana que aísle o que separe al ADN del resto del citoplasma. Por eso es algo que voy a subrayar porque es algo, digamos, distintivo de las bacterias. Entonces lo voy a subrayar. También otra cosa distintiva de las bacterias es que carecen de organelas membranosas, es decir, hoy día no vamos a hablar de mitocondrias, lisosomas, no sé si se escuchó esos nombres, ¿no? Vacuolas, peroxisomas, golgisomas, ¿has escuchado esos términos? Sí, profesor. Sí, ¿no? Son organelas, pero organelas que hay en nosotros, en seres eucariotas. Pero como hoy día vamos a hablar de bacterias, o sea, de procariotas, no vamos a hablar de ellos. Más sí te adelanto que sí vamos a mencionar a los ribosomas. Son los únicos, los únicos. Entonces, subrayamos que carecen de organelas membranosas, no tienen membranosas, pero sí hay ribosomas. Es que los ribosomas no son organelas membranosas, pero sí es un organoide. Técnicamente no es una organela, sino un organoide, que tiene la función de sintetizar proteínas. Bueno, se reproducen por fisión binaria, es otra característica de las bacterias, no es única de las bacterias, tú ya recordarás, a ver, como quién repasamos, a ver, Sandor, ¿verdad? Mencióname otros dos que hagan fisión binaria. De cualquier tipo, ¿ah? Pero fisión binaria. La meba, Ameba, muy bien. Fisión binaria por estrangulación. Ya, ¿qué más? la euglena, Euglena, fisión binaria longitudinal. Muy bien, doctor, pero se está repasando, muy bien. Entonces, las funciones que realizan no tendrán organelas, como estamos diciendo. No hay organelas, pero no significa que no va a haber una parte dentro de las bacterias, dentro de la estructura de las bacterias, que haga las veces de organelas. Me explico. Por ejemplo, mencioné mitocondrias. Las mitocondrias en nosotros, en las células
eucariotas, lo que permite es básicamente obtener energía. Son organelas que sirven para obtener energía. ¿Y tú qué piensas? ¿Las bacterias necesitan o no energía? Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Necesitan o no? Una bacteria no necesita energía de repente. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿No necesita energía de repente para moverse? ¿No necesita energía para poder obviamente desplazarse, para poder realizar metabolismo, para poder realizar reproducción? ¿Necesita o no energía? Sí necesito. Claro que necesita, pero profesor, tú me has dicho que no tiene mitocondria y la organela es realizada de hacer las veces de una pila dando energía en nuestras células en la mitocondria. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, no tiene mitocondrias, pero como también dice la diapositiva ahí, tiene unos pliegues llamados mesosomas. Esos pliegues están en la membrana celular. Ya los vamos a ver en un momentito, ¿correcto? Y esos pliegues, llamados mesosomas, almacenan enzimas para poder, por ejemplo, hacer el proceso de respiración celular que hace una mitocondria, el proceso que permite obtener energía y que realiza una mitocondria. Entonces, no tendrá organelas, pero tiene mesosomas que hacen algunas funciones de esas organelas. Una cosa distintiva también de las bacterias y que también quiero subrayar es que tienen un ADN circular. Un ADN circular. ¿Qué significa un ADN circular? Que su ADN, bueno, como su nombre sugiere, forma un círculo. Quiere decir que el ADN en nosotros es como una cadena. O sea, tiene un inicio y tiene un fin. Pero en el caso de las bacterias, el inicio se une con el fin de esa cadena de ADN. O sea, forma un círculo. Por eso se dice que es un ADN circular. Y también no presenta proteínas histonas. Las proteínas histonas son otra característica de nosotros. Entonces, lo que está subrayado allí, tal vez son las características principales de una célula procariota, ¿no? Repasando, no hay un núcleo diferenciado, o sea, no hay una carioteca, no tiene una membrana que delimite el núcleo, no hay organelas membranosas, no hay. Su ADN es circular y no tiene proteínas histonas. Esas son las características tal vez principales de una eubacteria. Hace un momento te dije que las bacterias las podemos ver con microscopios, ¿no? E incluso ahí menciona que las bacterias miden entre 1 y 10 micras. Más o menos para que te des idea de qué es una micra, más o menos para que te des idea de una micra, si tú tienes una regla a la mano, no sé si tienes una regla a la mano, pero si la tuvieras, verías que tu regla está dividida en centímetros, ¿cierto? Y entre centímetro y centímetro hay unas líneas que separan, obviamente. Hay 10 lineecitas, claro, obviamente. Son los milímetros, ¿correcto? Mira el milímetro, es un espacio bien pequeñito, ¿no? Un milímetro. Imagínate ese milímetro, divídelo en 1000 partes. Ya. Si ese milímetro lo divides entre 1000 partes, ahí tienes un micrómetro. Así mide una bacteria. Profesor, muy chiquitito, 1000 partes, eso sí, así es. Así es una bacteria. Por eso te digo, imposible de ver al ojo humano. Imposible. No se puede ver a la simple vista. ¿O sí? Lo que te estoy poniendo ahí, lo que puedes encontrar en cualquier libro de biología, en cualquier parte del mundo. Pero te tengo que contar una noticia que encontré. Esto es del año pasado. Diario El País de España. También salió acá en los periódicos de acá, porque en realidad fue una noticia mundial.
Claro, hay otras noticias tal vez más importantes que han habido, pero en el campo de las ciencias y de la biología, esta es una de ellas de las que fue importante. En su parte de ciencias, en el diario El País de España, por ejemplo, salió esta noticia. Se descubre una bacteria de 1 centímetro que es observable a simple vista. Esa es toda una noticia, la verdad. Porque hace ratito yo te he dicho que todos son microscópicos y prácticamente ahora te estoy diciendo no. Las ciencias son así, chicos, son dinámicas. Todo el tiempo están ocurriendo eventos que de repente pueden hasta tener que llevar a cambiar nuestros conceptos. De acá a algunos años, de repente, pues tus libros de biología van a decir, bueno, toda la mayoría, ya no va a decir todas, sino va a decir la mayoría de bacterias, ¿no? Son microscópicas. Ya no dirán todas las bacterias son microscópicas. Esto es una noticia sorprendente, la verdad. Acá dice, mira, descubre la bacteria más grande del mundo. El pasado 18 de febrero se hizo público un preprint. Bueno, este es del año pasado, repito, ¿no? O sea, ya lleva, pues ya va a ser más bien un año, ya va a ser más bien, ¿no? Desde esa noticia, imagínate. Tío Margarita Magnífica, sí, ya tiene nombre, ya incluso, ya. ¿No? Fue descubierta en el Caribe, en las Antillas Menores. Y como dice allí, en este cuadro que te voy a resaltar, ahí está su foto, imagínate, he traído. Posee una estructura filamentosa parecida a un tubo con una increíble longitud de casi 1 centímetro, observable prácticamente a simple vista, y es algo totalmente sorprendente, ya que la mayoría de las bacterias que se conocen tienen una longitud de aproximadamente 2 micras. ¿Correcto? Como te dije, esto va a tener que de a poco ir cambiando en los conceptos de los libros de biología. Ya no podemos decir con absoluta seguridad que todas son microscópicas, por lo menos, y hay una que se descubrió. Pero bueno, volviendo a lo general, a lo ya conocido. Pues sí, para ver la mayoría de las bacterias necesitamos de un microscopio. Su tamaño es muy pequeño, ya te había dicho, 1 a 10 micras. Y muchas veces sí, con ayuda de microscopio podemos observarlas directamente, pero la gran mayoría también de las veces no se puede ver directamente porque está mezclada con otras cosas propias de la muestra, ¿no? O sea, si sacas una muestra de sangre, una muestra de saliva, una muestra de orina, va a estar obviamente con obviamente otras sustancias que pueden impedir su visibilidad. Así es que generalmente para poder observarlas, generalmente podemos usar también tinciones bacterianas. Tinciones. O sea, métodos para teñir a estas bacterias. El más conocido de todos es el método de Gram. Es sin duda el más conocido dentro del campo de la microbiología, sin duda alguna. Lo que pasa es que es tan conocido que puede llegar, ha sido usado obviamente y seguirá siendo usado para dividir a las bacterias en dos grupos, las gram positivas y las gram negativas. Así es. ¿De qué depende que se les ponga en un lugar o en el otro? O sea, como gram positivas o gram negativas. Bueno, todo depende en realidad del pigmento violeta de genciana. Aquellas que retengan el colorante violeta de genciana, pues se pigmentarán de ese color, violeta, correcto, y serán llamadas gram negativas. En cambio, aquellas que más bien retengan el colorante fucsina y se teñirán de rojo, pues ellas serán llamadas gram negativas. Voy a intentar explicártelo, a ver, voy a intentar explicarte. Lo que pasa es que Christian Gram quería observar bacterias. Utilizó una sustancia llamada violeta de crecilo, que es muy similar a la violeta genciana, ¿no? En realidad hay varias sustancias que se pueden usar en la técnica de Gram, ¿no? Violeta de crecilo, violeta genciana, cristal violeta. Entonces, esas sustancias se adhieren fuertemente a la pared celular de una bacteria, a la pared celular. Cuando Christian Gram la usó, ¿no? Aplicó ese tinte y efectivamente quedaban fuertemente teñidas. El problema era que cuando teñía y tenía que lavar con alcohol, muchas de esas bacterias dejaban de teñirse. Entonces, ese fue un problema.
porque él quería teñirlas para poder ver a las bacterias. Así que no tuvo otra que buscar, probar y encontrar un pigmento en el cual sí se mostraran aquellas que se habían decolorado cuando las había limpiado con alcohol la muestra. Porque había algunas que por más alcohol que le echaras estaba bien moradito, bien marcadito, entonces imposible no diferenciarlas. Pero había otras que, repito, sí se decoloraron por completo. Entonces es así como dio con la fucsina. La fucsina es un pigmento rojizo y que sí va a teñir curiosamente a esas otras bacterias que no fueron teñidas con la violeta genciana. De tal forma que incluso vamos a encontrar una marcada diferencia entre ambas, ¿no? Mira al lado izquierdo, donde dice Bacillus anthracis. ¿Ves ahí la imagen? ¿Ves células? Mira, ahí están las Sí, profe. células. Probablemente es una muestra de sangre, te cuento. Porque esas cositas esféricas, con esas manchitas que son núcleos, algunos son glóbulos Profesor rojos, veo. Espilco, profesor Dígame. Espilco, discúlpeme, por favor, ¿le puedo solicitar unos segundos nada más, por favor? Ya, está bien, no hay problema. Discúlpeme, lo que pasa es que nos acaban de informar y necesitamos comunicar algo urgente a los jóvenes, ¿no? Eh, por las altas autoridades, no quiero comunicar a los jóvenes por la situación que estamos atravesando en nuestro país. El examen del día domingo queda suspendido, jóvenes, ¿ya? Para que tengan conocimiento. Entonces, en un par de horitas me imagino que ya el vicerrectorado va a sacar un comunicado ya escrito, formal, todo, para que puedan ustedes, para poder enviarles para que puedan leer. Por favor, el día domingo que iba a ser el examen queda suspendido, jóvenes. Se les va a comunicar la fecha. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. De nada, está bien, perfecto. Bueno, chicos, ahora van a tener un poquito de tiempo para repasar, a ver. Bueno, bueno, tómenlo bien, que van a tener una semanita más para recuperar ese tiempo, digamos, que han tenido que sacrificarse. Muy bien, chicos, a ver, a ver. Estaba diciéndoles que si podían observar la imagen de la izquierda. ¿Ven esos como palitos? ¿Ven como esos palitos? Sí, Porque, como te dije, las figuras circulares son células, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, veo por aquí. Pero ves como esos palitos, esos son los Bacillus anthracis, ¿no? Si tienen forma de bastón, de palito, son bacilos, ¿no? Bacilos, en este caso, anthracis. Correcto, esas son las bacterias. En una muestra, por ejemplo, vemos acá de sangre. Bueno, esas bacterias son un poquito grandes. Digo un poquito grandes comparadas, por ejemplo, con la que está a la derecha. Neisseria gonorrhoeae. Las mismas células, solamente que esta vez están teñidas de rojito, te darás cuenta. ¿Cierto? ¿Y sabes cuál es la Neisseria gonorrhoeae? No sé si ves esos puntitos. ¿Ves esos puntitos? ¿Ves como puntitos rojos que hay ahí entre esas células? Sí. Sí, sí, profesor. profesor. Esa es la Neisseria gonorrhoeae. Mira, el tamaño de una y con el otro. Mira, o sea, esas son las Neisseria gonorrhoeae. Son más pequeñitas, notoriamente más pequeñitas. Y como te dije, pues a veces pues necesitamos de usar más aumento para poder observarla o algunas veces hasta tinciones diferentes para poder observarlas mejor. Entonces, volviendo a nuestro tema. ¿Qué era lo que tenía la violeta genciana? Te dije, la pared celular. Entonces, eso nos hace pensar, bueno, Christian Grant nunca supo en realidad la diferencia, pero te digo, a nosotros nos hace pensar que si la violeta genciana tenía algunas bacterias mejor, ¿no? Las tenía de morado, de violeta, y a otras no, es porque tendría que haber una pequeña diferencia en la pared celular, ¿no? Y es así, claro.
justamente la diferencia es la que te voy a decir. En la pared celular de las gram positivas hay una gruesa cantidad, una gran cantidad de peptidoglucanos. Ese es el que reacciona con la violeta genciana y se tiñe de violeta. En cambio, en las bacterias que son gram negativas, su pared celular en realidad tiene dos capas. Una delgada capa de peptidoglucanos y encima de ella una gruesa capa de lipoproteínas y lipopolisacáridos. Entonces, era por eso que la violeta genciana, por esos lípidos, esas lipoproteínas, no dejaban que se adhiera a la violeta genciana. Y más bien se tuvo que buscar un pigmento como la fucsina que sí tiñera esa capa de lipoproteínas. Entonces, esa es la razón, ¿correcto? La razón es el tipo de pared celular que poseen. Si tienen mucho peptidoglucano, eso es muy afín a la violeta genciana y será gram positivo. Si tiene una delgada capa de peptidoglucanos y encima lipoproteínas, entonces será gram negativo. Ejemplos de gram positivos y gram negativos. Ejemplos de gram positivos, por ejemplo, estreptococos. Estreptococos, estafilococos, clostridios, actinomicetos son algunos ejemplos. Tal vez un ejemplo que haya que destacar, puede estar por ahí en la separata de repente, es el neumococo. El neumococo. ¿Quién es el neumococo? El Streptococcus pneumoniae. Ese es el neumococo. En el caso de los gram negativos, destacan enterobacterias, vibrionas, rizobacterias, pseudomonas. Y bueno, pues colocando un ejemplo de enterobacterias, o sea, de bacterias intestinales, tenemos a la salmonela. Así es como se ven entonces las bacterias gram positivas y gram negativas al microscopio, ¿cierto? Sí, sí, que sigues un curso, si sigues una carrera de áreas médicas y alguna vez vas a ver al laboratorio tu microscopio, te recordarás de que así se ve al microscopio al observar bacterias gram positivas y gram negativas. Y este es un resumen un poco de la técnica, ¿no? Ahí ves el pigmento acá, mira, usa cristal violeta, se le agrega ese pigmento así, ¿no? Por ese color, todas coloreadas, dice abajo, ¿no? Ahí dice all purple, todas coloreadas obviamente de violeta. Luego se le agrega iodina. ¿Para qué? Para fijar esa violeta genciana, todas quedan pigmentadas. Luego lavas con alcohol y al lavar con alcohol algunas se decoloran, pierden su color. Entonces, esas que pierden su color más bien están listas para teñirse con la safranina. Como te dije, la idea era teñir todas las muestras, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Así ya quedan unas de un color, otras de otro color, las que quedan moraditas, gram positivas, las que quedan rojitas, gram negativas. Y esto es para que te des cuenta mejor del por qué. ¿Te acuerdas que te había hablado de la pared? Ya, pues, aquí está. ¿Qué será? ¿Qué representará esos rectangulitos azules? A ver si te acuerdas. Todo el conjunto es la pared celular, obviamente, pero esos rectangulitos azules, ¿qué representarán en las gram positivas? Ya que son gram positivas, recuerda que las gram positivas tienen una gran cantidad de ¿qué? Beta-glucano. Muy bien, doctor, muy bien, peptidoglucanos. En las gram negativas, ¿hay peptidoglucanos o no? Sí, pero pocas. Hay dos capas. Muy bien, claro, pocas. Pero podemos afirmar que toda bacteria, sea gram positiva o gram negativa, hay peptidoglucanos. Solo que en las gram positivas hay una gruesa capa y en cambio en las gram negativas una delgada capa. Encima de esa delgada capa hay una capa de lipoproteínas que justamente era la que impedía que la violeta genciana pues se adhiera, ¿no? Más bien esas lipoproteínas reaccionaban con la fucsina. Muy bien, doctor, perfecto. Bueno, la pared celular entonces no solamente permite diferenciarla entre gram positiva o negativa, ¿no? De acuerdo a su cantidad de peptidoglucanos, sino que la pared celular también le da forma a la bacteria. ¿Por qué digo le da forma? Porque hay formas esféricas, y se le llaman cocos. Los bacilos son los que tienen forma cilíndrica o abastonada, como palitos, ¿no? Esos son los bacilos.
Los vibrios son aquellos que tienen forma de hélices muy cortas, forma de una coma, dicen en algunos libros incluso. Los espirilos son forma helicoidal, un poquito más larga y rígida. En realidad se ven como pequeños resortes, más o menos, así se ven los espirilos. Y las espiroquetas tienen forma de hélices más largas, pero flexibles, más largas. O sea, es como si fuera un resorte que hubieran estirado, imagínate, jalado, así se ve una espiroqueta. Estos son los 5 principales tipos de formas de morfología bacteriana: cocos, bacilos, vibrios, espirilos y espiroquetas. Ahora, te cuento algo con respecto a las formas esféricas de los cocos. Los cocos muchas veces pueden estar sueltos, separados, y en este caso les llaman cocos o micrococos también. En otros casos, estos cocos se pueden unir de a dos, se pueden agrupar de a dos y se llamarán diplococos. A veces se agrupan de a 4 y se llaman tétradas o zarcinas. Pero los más conocidos es cuando se agrupan formando cadenas. Cadenas o se agrupan formando racimos. Cuando forman cadenas, así, en secuencia, reciben el nombre de estreptococos. Estreptococos. ¿Correcto? Y cuando agrupan formando como racimos, así como ves ahí, me aparece como si fuese un racimo de uva, ¿no? ¿Logras ver ahí? A la altura de cocos, a la derecha. Pues en ese caso reciben Sí, el profe. término de estafilococos. Entonces te hago recordar, mira, te estoy diciendo, porque hay preguntas en la separata al respecto, entonces para que tú te acuerdes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Estructura bacteriana. Estructura bacteriana. En cuanto a la estructura bacteriana, te tendré que decir, lo primero que te tengo que decir es que hay estructuras que están en toda bacteria y hay otras estructuras que están solamente en algunas bacterias, nada más. Algunas estructuras están presentes en toda bacteria, vuelvo a decirte, y otras solo en algunas. Entonces, vamos a dividir la estructura bacteriana en dos partes. Estructuras facultativas, va a ser el término, que están presentes solo en algunas bacterias. Y las estructuras constantes o permanentes, aquellas que toda bacteria tiene. ¿Ok? Muy bien. Tenemos acá estructuras facultativas. Vamos a comenzar con la primera. Dice A, cápsula bacteriana. ¿Qué cosa es la cápsula bacteriana? Ahí dice, es una capa viscosa formada por polisacáridos y lipoproteínas asociada a su actividad patogénica. Brinda una protección adicional contra la fagocitosis. Bueno, lo que hay que decir aquí es lo siguiente. Una bacteria ya estaba de alguna forma protegida por su pared celular, ¿cierto? O sea, esa es su protección. Tiene una membrana y encima de la membrana tiene una pared celular. Pero si encima de la membrana forma una cápsula adicional, como está mencionando acá, creo que es lógico pensar, más por lo que dice ahí, que las bacterias que tienen cápsula es porque se tienen que defender de algo. O sea, es porque van a atacar algo. Y en este caso, pues sí, las cápsulas bacterianas están asociadas a bacterias patógenas, bacterias que pueden provocar enfermedades. La cápsula es como tener una armadura. Imagínate una bacteria, obviamente, siendo atacada por un glóbulo blanco que va a defenderte a ti, pues obviamente, pero la cápsula lo impide, ¿correcto? Sea porque tiene, como en la imagen, sea porque está cubriendo los receptores que utilizaría un glóbulo blanco, pues, para destruirlo, o de repente porque así logre fagocitarlo, pues cuando vierta sus enzimas,
esta cápsula pues la protege a la bacteria. Imagínate que todas las bacterias patógenas tuvieran este mecanismo. O sea, todas las bacterias productoras de enfermedades, ¿te imaginas? Olvídate, creo que no hubiéramos llegado hasta este año los humanos. Pero... Imagínate. Por suerte, no todas las bacterias tienen este mecanismo. Solo algunas. Recuerda que estamos hablando de estructuras facultativas. Entonces, ejemplo, ¿qué bacteria, por ejemplo, puede formar una cápsula bacteriana? Ejemplo, el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué enfermedad provoca el Streptococcus pneumoniae? ¿Qué enfermedad crees que provoque? La neumonía. Claro, neumonía. Te cuento que hay neumonía bacteriana y hay neumonía viral, ¿ah? Por si acaso. La neumonía bacteriana es provocada por Ahí te voy a mostrar su foto, miren, miren. Una fotito. Así se ve al microscopio un neumococo, un Streptococcus pneumoniae. Ahí está bien marcadito. Este es otro tipo de tinción, no es Gram, no es Gram. Por eso no lo ves ni azul ni rojo. Es otro tipo de tinción para ver cápsula. Y como puedes ver, marcado se ve, ¿no? Ese punto oscuro se ve, ese es el estreptococo, pero alrededor de él, ¿ves como si hubiera un halo alrededor? Ese de allí es la cápsula que lo está protegiendo, que lo está rodeando. ¿Te das cuenta? Entonces, peligroso, ¿no? Como te dije, por suerte, no todas las bacterias lo poseen y además tampoco no todos los estreptococos pneumoniae forman cápsulas. La mayoría sí, la mayoría sí. Pero hay estreptococos pneumoniae que no. Otra estructura facultativa, otra. Los pilis o fimbrias. ¿Cómo se ven los pilis o fimbrias? Acá, te muestro. Parecen pelos de verdad, ¿no? ¿Para qué sirven esos pilis o fimbrias? ¿Para qué sirven? Para la adhesión, para fijarse a una superficie o para unirse entre ellas también, ¿no? Usa una proteína llamada pilina que es la responsable obviamente de formar esos pilis y poder adherirse. Una estructura facultativa más, los flagelos. ¿Para qué servirán los flagelos? Para la locomoción, para poder desplazarse, claro. ¿O será para acaso para flagelar a otra bacteria? Así, ¡pah! Se portó mal. No es para flagelarlo. Es obviamente para que pueda moverse, para que pueda desplazarse, ¿cierto? Ahora, ¿tú qué dices? ¿Una bacteria puede tener un solo flagelo o podría tener dos? Puede tener dos. ¿Y podría tener 10? Sí, está bien. Sí, muy bien, Tora, sí es. Sí, hay bacterias que tienen un flagelo, hay otras que tienen en un mismo lado varios flagelos, hay otras que tienen por ambos lados, ¿no? Hay algunas que tienen rodeando todo el cuerpo. Entonces, imagina, hay obviamente diferentes tipos de bacterias, ¿no? Tenemos aquellas que tienen un solo flagelo, monotricas, aquellas que tienen en un solo lado varias, lofotricas, aquellas que tienen en dos lados opuestos, anfitricas, y aquellas que tienen toda su estructura rodeada por flagelos, que son peritricas, ¿no? Esos son los flagelos. Hay diversas formas de presentarse en las bacterias. En cuanto a la pared celular, ya te mencioné, es una estructura más bien permanente. Ahora vamos a ver las estructuras permanentes, ¿no? Comenzando por la pared celular que toda bacteria posee. Correcto, es un armazón rígido, permite adaptación a medios hipotónicos, no está hecho de celulosa, no. La pared celular está formada por péptido glucano. Péptidoglucanos. Eso es lo que vamos a subrayar.
Su estructura varía, claro, ya hemos visto, ¿no? Hay forma de cocos, bacilos, espirilos, ya eso vimos. Otra estructura que sí es permanente, igual que la pared. O sea que toda bacteria sí tiene. La membrana celular es una membrana de naturaleza fosfolipoproteica. Y como te dije hace un momento, presenta un rasgo típico, ¿no? ¿Cuál es ese rasgo típico? La presencia de unos pliegues, unos pliegues donde almacena enzimas, donde almacena pigmentos, para poder, por ejemplo, realizar respiración celular, para poder hacer fotosíntesis, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se llama esos pliegues que posee la membrana celular? Son típicos, obviamente, de las bacterias. Una ayuda, una ayuda. Mesosomas. Así es. Entonces, no te olvides, mira, mira, no te olvides. Si en la pared, en la P de pared, te acordaste de los peptidoglucanos, en la M de membrana celular te acuerdas de mesosomas, que también se escribe con M. Mesosomas. ¿Qué son los mesosomas? Son esos pliegues de la membrana celular que almacenan enzimas, pigmentos, para cumplir diferentes funciones. ¿Qué funciones, por ejemplo? Respiración celular y fotosíntesis. Respiración celular y fotosíntesis. ¿Correcto? Mirando el dibujito, a ver, vamos a ubicar un mesosoma por ahí. En el dibujito encontramos ahí el mesosoma. Está señalando justamente varios mesosomas, ¿no? Bueno, ahí menciona, ahí está señalando uno, pero vemos que hay varios. A eso me refería, ¿no? Vemos que hay varios. Citoplasma. En el citoplasma vamos a encontrar distribuidos varios ribosomas. Varios ribosomas. Esas bolitas ahí representan esos ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Te dije hace un ratito. ¿Cuál es la función de los ribosomas? ¿Cuál es la función de los ribosomas? Formar la proteína. Síntesis de proteínas. No te vayas a olvidar, por favor, porque incluso esta información te va a servir para la siguiente unidad también. O sea, pensando más allá todavía de tus cursos, no solo para este examen, si quieres verlo así, ¿no? Sino para el que viene. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Recuerda que hablamos, la última clase, hablamos de traducción. ¿Te acuerdas? Cuando el ARN permitía la expresión del ADN, la síntesis de proteínas se ejecutaba en los ribosomas que poseían ARN ribosomal, ¿te acordarás? ¿Cierto? Entonces, no podemos olvidar a los ribosomas, por favor, ¿ya? Los ribosomas sintetizan proteínas. Como dice allí, se pueden presentar aislados, ¿cierto? O sea, libres, o unidos y formando, pues, cadenas, en cuyo caso se les conoce como polisomas. ¿Qué más hay en el citoplasma? O que en este caso no hay, ¿no? No hay organelas rodeadas por membranas. Hay. Pero sí está la presencia de un ADN circular, ¿no? Con poliaminas, sin histonas, y que ocurre algo ahí, dice que está unido a un mesosoma. Unido a un mesosoma. A ver, vamos a ver, porque ahí no se ve, ¿no? Ahí no se ve. A ver, vamos a ver otra imagen. Ah, sí, mira. Mira ese dibujito chiquitito, ese dibujo pequeñito. Ahí sí se puede distinguir con detalle algunas cosas. Por ejemplo, ¿vemos el ADN circular o no? Sí. Sí,
Sí, ahí está más fácilmente representado, tal vez que en el dibujo de arriba, ¿no? El ADN circular. Y vemos que está unido ¿a quién? El ADN circular. Al mesosoma. Está unido al mesosoma. A un claro, un mesosoma. La pregunta ahí sería ¿por qué? ¿Por qué está unido a un mesosoma? ¿Por qué no está libre flotando ahí el ADN? No tendría mucho sentido que esté libre flotando. En realidad tiene sentido más bien que esté unido a un mesosoma. ¿Por qué digo eso? Bueno, chicos, cuando una célula, como esta bacteria, quiere reproducirse, entonces, ¿qué sucede? Tiene que tener la posibilidad de primero duplicar su material genético. Primero su material genético y después recién duplicar su citoplasma. Entonces, en el mesosoma se va a almacenar una enzima que va a hacer posible la duplicación de ese ADN. Allí en el mesosoma se guardará a la enzima ADN polimerasa, ¿no? Que es la encargada de duplicar el material genético del ADN. Ahí se almacena. En ese dibujito grande también, pues el chiquito no se logra ver, en el grande de arriba, veo un costadito, no sé si logras ver, un pequeño ADN circular. ¿Se logra ver? Sí, pero Sí, ¿no? Así es. Ese que está ahí, bueno, no alcanza a verse su nombre, por si acaso, pero ese pequeñito, ese ADN circular pequeñito, ese es el plásmido. Ese es el plásmido. No sé si te recuerdas de la palabra plásmido. Lo hablamos cuando hicimos la unidad 2. Ahí lo hablamos. El plásmido es un ADN extra que posee la célula y que puede ser transferido a través de conjugación. ¿Te acuerdas cuando hicimos conjugación? ¿No te acuerdas? Bueno, vamos a hacerte recordar. Vamos a hacerte recordar. ¿Te recuerdas ya de esta imagen o no cuando vimos conjugación? sí. Ahora sí, ya Ah, te sí, recuerdas. Claro, una bacteria, ¿te acuerdas? Mira, ahí está su ADN principal, el rojito, tiene un plásmido, que es ese azulito. Imagínate que lo vamos a transferir esa información a través de un pili, ese que parece un palito, ¿no? Es el pili sexual, que va a ser como un tubito en realidad por el cual vamos a pasar esta información genética de una a otra. ¿Correcto? De una a otra. ¿Y con qué objetivo le va a transferir esa información? ¿Con qué sentido? ¿Con qué intención va a transferir esta información genética? Bueno, uno, para darle variabilidad. ¿Correcto? Supervivencia. ¿Cómo es eso? A ver, te explico. A ver, imaginemos que una bacteria desarrolla resistencia ante un antibiótico. ¿Cómo así? Bueno, una persona, no vamos a decir tú, vamos a decir tu vecino, un amigo, una X persona. Resulta que está con una amigdalitis bacteriana severa. Oh, milagro, fue al médico. Milagro, porque normalmente va a la botica él. Pero bueno, estaba tan mal que fue al médico. Ya el médico le dio, oye, sí, te da una infección fuerte, nada. Vas a tomar amoxicilina con ácido clavulánico, una cápsula cada 8 horas por 7 días. Imagínate que esa fue su receta, ¿correcto? O sea, vas a tomar 3 partidas por día, porque cada 8 horas, son 7 días, son 21 cápsulas. Pero imagínate que esa persona, bueno, pues, por la razón que fuera, no se aplicó.
¿correcto? Ahora, si a una persona le dan un antibiótico indicado por una semana, para que tome cada 8 horas por 7 días, y de repente él se siente mejor, y a los 3 días deja de usarlo, te pregunto yo, ¿habrá alguna consecuencia? O sea, ¿es posible que si esa bacteria no ha sido bien destruida, digámoslo así, ¿no? No ha sido bien manejada, no ha sido bien acabada del organismo, pueda volver a tomar, digámoslo así, impulso y pueda presentarse una infección mayor que la inicial? Sí. Sí, 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 claro que sí. ¿Y sabes qué es lo peor o el miedo más oculto en realidad más que eso? Es que haya desarrollado resistencia bacteriana. Que como esa persona ya sabe que le hizo bien, por eso dejó de tomar, tomó 3 días, no cumplió la semana, como le dijo el doctor. Hoy se sentía mejor, estaba mejorando, dice ya. ¿Sabes qué puede pasar? Que esta vez desarrolle resistencia bacteriana. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Porque si desarrolla resistencia bacteriana, significa que puede transmitir esta información a otros microorganismos, ¿correcto? Entonces, sí, sí es peligroso porque así es como se logra aumentar. Tú puedes tomar un analgésico si te has golpeado, por ejemplo, y si ya no te duele, ya no tomas más. Pero los antibióticos son otra cosa, chico. Hay que tener cuidado, de verdad, con los antibióticos. ¿Correcto? Entonces, mira, para que más o menos recuerdes lo que ocurría en una conjugación. Ahí está, mira para completar la secuencia ahí. Esto que te estoy hablando yo de resistencia antibiótica no es algo que yo me lo haya inventado para nada. No, no, no. Mira, para que veas acá, esto es sacado de un libro, por ejemplo, Genes de Resistencia Antibiótica, y para que veas obviamente lo posible que es, obviamente, que por ejemplo cuando no se hacen tratamientos adecuados, pues una persona pues puede verse que la siguiente vez ya no surta el mismo efecto un antibiótico. Este, por ejemplo, es un afiche del Ministerio de Salud, para que veas que no miento, está abajo, dice, ¿no? Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el consejo en este afiche? Dice, tomar antibióticos sin receta pone en peligro la salud de todos. ¿Por qué crees que dirá eso? ¿Por qué crees que pone en peligro la salud de todos? ¿Qué pasa si tienes un resfrío nomás? ¿Qué pasa si tomas, como te dije, ¿no? Incompletamente una dosis, pues puede generar, repito, ¿no? Que esas bacterias desarrollen genes de resistencia y que obviamente, como no lo terminaste de matar bien, se reactive y vuelva, obviamente, vuelva a ser más agresivo. Entonces, eso obliga a las farmacéuticas a cada año investigar, investigar y cada vez buscar más y nuevos mejores antibióticos. ¿Correcto? Y es como te dije, mira, es como, no, no es que se me ocurra a mí, obviamente, ¿no? Eso es algo que de momento ocurre, la verdad, ¿no? Siendo sinceros, alguien está con un problema y la primera cosa que hace es ir a la botica, ¿no? No vas al médico, vas a la botica. Pero vas cuando te duele algo ya. No, bueno, eso no es una buena práctica, la verdad. Muy bien. Si no le quieres creer al Ministerio de Salud, acá hay otra, mira, de la OMS, que explica un poco mejor lo de la resistencia a los antibióticos. Como dije, es algún problema en realidad real, ¿no? Imagínate, ten cuidado. Tú vas a ver en el futuro cómo se manifiesta aún más el cambio climático, vas a conocer que aparecen algunas superbacterias resistentes a todo antibiótico que haya creado el ser humano. Bueno, ojalá que obviamente no se esparzan tanto. Fisiología bacteriana, función de nutrición. Bueno, acá se refiere básicamente a cómo obtienen energía las bacterias.
¿Y cómo la obtienen? La energía. Bueno, podemos usar una clasificación de acuerdo a la procedencia de estos alimentos. Autótrofas son, son bacterias que pueden desarrollar dos sistemas diferentes de producción de alimentos, las aprobiontes y las parásitas, ¿correcto? Bueno, mutualistas también, obviamente, ¿sí? Heterótrofas, porque las autótrofas o utilizan fuentes de luz, fotótrofas, o reacciones químicas, pero lo hacen ellos mismos se generan fuentes de alimento. En cambio, las heterótrofas son aquellas que tienen diferentes formas de obtener energía. Por ejemplo, tenemos las saprófitas, como te dije, que son las descomponedoras. Las parásitas, que es el término que se le puede dar a las bacterias que producen enfermedades, las parásitas. Y también tenemos las mutualistas, o sea, bacterias que hacen mutualismo, que hacen una relación simbiótica de beneficio mutuo para ellas y otro organismo vivo. Eso es mutualismo. Mixtótrofas son aquellas bacterias que pueden realizar ambas cosas. Ten en cuenta que las bacterias es un grupo que tiene una antigüedad notoria. Notoria. Por ejemplo, los seres humanos llevamos como homínidos, no llegamos, pero no llegamos ni al medio millón de años, o sea, ni al medio. En cambio, las bacterias más o menos se calcula que están entre 2.800 a 2.500 millones de años acá en nuestro planeta, evolucionando todo este tiempo. Entonces, son seres que obviamente no podemos menospreciar. En todos estos miles de millones de años han adquirido muchas capacidades para obtener sus alimentos. Algunas son autótrofas, lo hacen por su propia cuenta, otras son heterótrofas y otras hacen las dos cosas, mixtótrofas. ¿Qué son la gran mayoría de ellos? ¿Auto, hetero o mixtos? La gran mayoría de ellos son heterótrofos. ¿Y dentro de los heterótrofos, de qué tipo? Saprobiontes, parásitos o mutualistas. Saprobiontes. La gran mayoría de las bacterias, 95% de las bacterias, son, heterótrofas, disculpa. Son heterótrofos. ¿Correcto? En cuanto a la respiración, mira, en cuanto a la respiración, hay bacterias aerobias estrictas, anaerobias estrictas y también tenemos las facultativas. Es decir, que aquellas en presencia de oxígeno sobreviven, ¿no? Porque normalmente dice anaerobias facultativas, es decir, en falta de aire no hay problema. Pero las bacterias facultativas pueden sobrevivir así no haya oxígeno. Es más, normalmente viven en ausencia de oxígeno. Pueden tolerar cantidades bajas más bien de oxígeno. Ahí están algunos ejemplos. Mira, aerobias, Acetobacter aceti, anaerobias, Lactobacillus bulgaricus, que es la que se utiliza para hacer yogur, por ejemplo, ¿no? Con lactobacillus se hace yogur. Y la Escherichia coli, una bacteria facultativa del intestino delgado. Es facultativa. La mayor parte de las bacterias son aerobias. Función de relación. La relación es la respuesta ante un estímulo y estos básicamente constan de estos estímulos, estos movimientos de concentración y dilatación, disculpa, y la acción de los flagelos. Ahí están los flagelos favoreciendo el movimiento.
¿Ah? ¿Correcto? Eso ya lo hemos visto. Estas de acá son las tres partes de un flagelo. Corpúsculo basal, gancho y filamento. Mira, esto de acá también hemos visto antes, endosporas. ¿Te acuerdas que hemos visto eso antes? Mecanismos de supervivencia. Mira, acá está en este gráfico está bastante bien explicado. Mira cómo una bacteria funcional, de repente, ante la falta de alimentos, la falta obviamente de una temperatura adecuada, mira cómo va compactando obviamente su ser y se va formando una endospora. Muy bien. Endosporas. Recuerda que las endosporas no es un mecanismo de reproducción, sino un mecanismo de defensa y supervivencia. El Clostridium tetani es el ejemplo de bacteria que forma endosporas más conocido. Me pasó esta acá ya. Quería mostrarles algo, me pasé por aquí ya. Ya, no está entonces. Ya, la importancia nomás. Entonces aquí vamos a ver. A ver. Ya, bueno, la reproducción, esto sí conocen ya que es reproducción binaria, ¿sí? Fisión por fisión binaria. Y que normalmente deberían tener... ¿Se ve la diapositiva? No, buenas tardes. Ah, no. No se ve. Bueno, No, profesor, ya no está compartiendo. ya, correcto. Ya. Ya, ahora sí se ve. Sí, profesor. Sí, Ahora sí. profesor, Ya, yo listo. agradezco. Sí, estamos hablando de la fisión binaria, como le dice que es la forma de reproducción, que normalmente, como tú sabes que es asexual, no debería haber variabilidad genética. Y como recordándote un tema, algo que hemos visto en la unidad 2, justamente, adquieren variabilidad genética las bacterias por diferentes mecanismos, ¿no? Mutación, conjugación, transducción y transformación. Bueno, hace un ratito acabamos de ver conjugación, cómo es que se puede obtener esta variabilidad genética, ¿no? Cuando una bacteria tiene un plásmido y lo transmite, lo comparte con otra bacteria, con otro microorganismo. Transducción y transformación sí lo vamos a ver por el momento nosotros. Y bueno, pues este es un ejemplo de cómo se hace cómo hacen fisión binaria las bacterias, ¿cierto? Una fisión binaria transversal, como tú conoces, ¿cierto? Así es. Importancia, ahí llegamos a importancia entonces de las bacterias. La primera importancia que debemos mencionar es que es benéfica para el ecosistema, es decir, su papel como desintegradoras, su papel como descomponedoras, y es que es cierto que todavía no vemos ecología y donde vemos obviamente la acción de los productores, consumidores y descomponedores, pero te puedo adelantar que pues las bacterias son clave en esa descomposición de la materia orgánica. Como descomponedores son importantísimos porque son ellos que de alguna forma permiten el reciclaje de la materia en un ecosistema. Entonces,
La primera importancia a señalar es su papel como desintegradores. Son benéficas en los ecosistemas por su papel como desintegradores o descomponedores. La segunda cosa que debemos señalar acá es que también las bacterias pueden sintetizar compuestos proteicos o compuestos glucosídicos. ¿Proteicos por qué? A ver, ¿saben ustedes cuál es el gas más abundante en el aire? El nitrógeno. Sí, doctora, 78% de la atmósfera es nitrógeno. Tú dirás, pero ¿por qué tanto? Yo no necesito nitrógeno, yo respiro oxígeno. Pero ¿sabes quién sí necesita ese nitrógeno y mejor aún si está en forma de nitritos y nitratos, que son compuestos sólidos, porque el nitrógeno que hay es el atmosférico, es decir, este, del que no utilizamos en nuestro metabolismo. Sí, correcto. No utilizamos nosotros, pero sí las plantitas. En el suelo hay bacterias, recuerda que nuestro tema es bacterias. Hay bacterias que pueden fijar el nitrógeno atmosférico al suelo. Es decir, ese gas, que es el nitrógeno, lo pueden metabolizar y transformar en sustancias llamadas nitritos y nitratos, los cuales van a ser aprovechados por las plantas para poder, obviamente, elaborar compuestos proteicos. Es decir, las bacterias juegan un papel muy importante también, ¿no? Como ayuda para algunas plantas. ¿Qué géneros? Bueno, ahí está mencionado, ¿no? Actinomicetos, mixobacterias, rhizobiums. También pueden sintetizar algunas bacterias carbohidratos. Ya te mencioné que hay algunas que pueden hacer fotosíntesis, así que hay bacterias autótrofas que pueden hacer este proceso. También se sabe que algunas bacterias tienen importancia en la industria de los alimentos. Hay alimentos como quesos, como mantequilla, como yogur, que no podría realizarse sin la fermentación. Así es que hay bacterias que pueden realizar fermentación, por ejemplo, de la leche. Un ejemplo lo dimos hace un momento, el lactobacillus. Y gracias a esa fermentación de la leche, pues tú tienes tu yogur, ¿no? ¿Has probado el yogur natural alguna vez? Sí, medio ácido, ¿cierto? Es Más o producto de la menos, sí. fermentación de la leche. Claro, si tú has probado, no sé, pues yogur de fresa, eso es, ya bueno, pues porque le han agregado un saborizante, ¿no? Pero el yogur natural, pues obviamente es un poquito ácido, es por el ácido láctico que contiene, producto de la fermentación de la leche. Eh, Todos ellos, esos procesos, como te decía, son utilizados en la elaboración, obviamente, de alimentos, en algunos casos, fermentación para usar, para preparar bebidas alcohólicas también, ¿no? También muchas bacterias son utilizadas en la producción de antibióticos, ¿puedes creer? O sea, se utilizan bacterias para elaborar antibióticos que pueden matar otras bacterias. ¿Qué tal? Ese es el caso del Streptomyces griseus, que está mencionado ahí. ¿Qué antibiótico se prepara a partir de él? La streptomicina. La streptomicina, uno de los fármacos utilizados en el tratamiento de la TBC, de la tuberculosis, imagínate. Asimismo, también tenemos el caso de el Bacillus subtilis, del cual se elabora bacitracina, ¿no? Que es administrado en caso de algunas infecciones digestivas. Entonces, son bacterias muy importantes también para el campo de la farmacología. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las bacterias en los mecanismos de salud, puesto que muchas veces es sabido de que hay bacterias patógenas, bacterias productoras de enfermedades. Pero no te asustes porque en realidad solo el 5% del total de bacterias, de más de 12.000 especies de bacterias, solo un 5% son productoras de enfermedades. El resto, la gran mayoría, son heterótrofas, como te había dicho.
Algunas veces producen enfermedades gracias a las toxinas que contienen, sean endotoxinas que están en su pared celular o liberan obviamente toxinas. He aquí un pequeño cuadro con algunas de las enfermedades provocadas por algunas bacterias, solo como conocimiento ahí general, ¿no? Ahí vemos algunas bacterias de repente conocidas para ti, de repente, ¿no? Caso Mycobacterium tuberculosis, de repente. Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cólera, son muy conocidas estas bacterias, ¿no? Y las enfermedades que provocan. Las enfermedades que provocan. Cianobacterias. Cianobacterias. Mira, las cianobacterias las estoy sacando aparte, ¿no? Aparte de las bacterias porque tienen algunas particularidades. Ok. Están dentro de las eubacterias, correcto. Son gram negativas, correcto. Pero antes eran llamadas algas azules o verde azuladas. ¿Por qué crees que antes le llamaban algas verde azuladas o algas verdes? ¿Por qué? Porque como las algas hacían fotosíntesis y eran grandes, entonces pensaron, oye, estas deben ser algas. Al momento de analizarlas con mayor detenimiento, se dieron cuenta que estaban formadas por células procariotas, por lo tanto, no podían ser algas. No podían ser algas. Eran procariotas. Pero sin embargo, tenían algunas diferencias con la gran mayoría. La gran mayoría, ¿qué tiene como pared celular? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene como componente de la pared celular? El pectidoglucano. Claro, peptidoglucanos. Pero acá, ¿qué dicen las cianobacterias? ¿Qué dice? Rodeada de mucoide. Aminoazúcares, hemicelulosa, pectina, eso más bien tiene, ¿cierto? Entonces, te das cuenta que su composición es un poco distinta a la de que las otras bacterias. En cuanto al citoplasma, bueno, en realidad, respecto a la membrana, en realidad sería. ¿Te acuerdas que en la membrana, en realidad eso es en la membrana, formada mesosoma, ¿cierto? Bueno, en este caso, las cianobacterias, a nivel de su membrana, forman unos pliegues mucho mayores, llamadas membranas tilacoidales. Y en esas membranas tilacoidales posee pigmentos como ficocianina y clorofila, la A. Así que más o menos te imaginarás qué va a ocurrir ahí si tiene clorofila A. Fotosíntesis. Eso es lo que hará. ¿Correcto? Entonces, esas son algunas diferencias que encontramos de las cianobacterias con respecto a las eubacterias comunes que hemos mencionado. Ahora, estas de acá, las arqueobacterias, esas sí son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver, bueno, al final te voy a decir que no solamente tienen algunas pequeñas diferencias, estas de acá tienen hasta una secuencia de genes distinta a la de las eubacterias. Por eso forman otro dominio, ¿no? A ver, dice arqueobacterias representan los tipos celulares más primitivos. Al analizarlos, te cuento, al analizarlos y compararlos con las bacterias, al parecer las arqueobacterias poseen características evolutivas mucho más antiguas que las bacterias comunes y corrientes que conocemos. Por eso se sospecha que son tipos celulares muy primitivos, muy primitivos. ¿Correcto? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de arqueobacterias. Bacterias metanógenas, bacterias halófilas y bacterias termoacilófilas.
El término metanógena significa que forman metano. Ahí está cómo forman el metano, ¿no? Dióxido de carbono más hidrógeno y forman el metano. ¿Ese gas metano no te es familiar? ¿No lo hemos escuchado de algún lado? Sí, en los 4 componentes que habían en los ácidos. Muy bien, doctora. Uno de los 4 gases que había en la atmósfera primitiva según OPA. Sí, ¿cierto? Oparín. Claro, doctora, recordaste. Muy bien, muy bien. Oye, pero eso fue al inicio de prácticamente de la vida. Pero Parín pensaba que esos gases habían en la atmósfera primitiva. Hace millones de años, antes que hicieran las células, cuando empezaron a verlos coacervados, ¿te acuerdas? Mira, por eso es que le pusieron ese nombre arqueobacterias. Todas estas bacterias que vamos a ver acá tienen características de, de haber sobrevivido en condiciones, pero uff, horribles, muy distintas. Vamos a ver, mira. Difíciles para otra forma de vida, muy difíciles para otra forma de vida. Bacterias halófilas. ¿Por qué se le llama así? Halo, sal, filos, afinidad. Son afines a la salinidad. Estas bacterias pueden soportar hasta 210 o 250 gramos por litro de sal. ¿Tú te imaginas? Es como si en un litro de agua, ¿ya? Tienes tu jarrita, un litro de agua, y en esa jarrita de litro de agua, métele un cuarto de kilo de sal. Es una salinidad terrible, terrible. Ahí pongo pescadito y por pejía, se muere, créeme, se muere. ¿Tú crees? Sí, porque la salinidad del agua de mar es 35 gramos por litro. 35 gramos por litro. Acá estoy hablando de echar un cuarto de kilo. Hasta ese punto pueden soportar. Oye, eso entonces pueden soportar lugares con salinidades muy altas. Claro. Por ejemplo, habrás escuchado del Mar Muerto. Habrás escuchado del Mar Rojo. ¿Qué tienen en común el Mar Muerto, el Mar Rojo? ¿Qué tienen en común? No me digas que los dos son mares, ¿ah? No me digas eso, por favor. ¿Qué tienen en común? Hacen flotar a las personas, creo. La persona se echa y está flotando. ¿Por qué? Porque son... Tienen mucha salinidad, ¿no? Son muy salinos, o sea, ahí no vas a encontrar peces, no vas a encontrar algas, son muy salinos, imposibles prácticamente para la vida, excepto, por ejemplo, para las arqueobacterias halófilas. Por ejemplo, ellas sí pueden soportar, y de hecho hay ahí justamente arqueobacterias de ese tipo. Incluso algunas tienen hasta bacteriorhodopsina, como dice ahí. La bacteria rhodopsina es un pigmento muy parecido a la rodopsina humana. ¿Dónde encontramos rodopsina humana? Bueno, te cuento que nosotros podemos distinguir los colores, nuestro ojo permite distinguir colores, porque en la retina de nuestro ojo hay pigmentos como la rodopsina, la cloropsina, que nos permiten distinguir colores. ¿Has escuchado del daltonismo alguna vez? Sí, sí, es cuando ¿Sí? no distinguen los colores. ¿Quiénes son daltónicos? Los que que no no distinguen pueden los colores. distinguir un color. Los confunden, creo. Y no pueden ver los colores, pero no todos los colores, sino específicamente rojo y No, azul, verde, creo. ¿cierto? ¿O no? No, rojo y verde. Rojo y verde. ¿Y sabes por qué vemos rojo? Por un pigmento llamado rodopsina. A ver, profesor, me estás queriendo decir que el pigmento rodopsina que está en mi retina y que permite ver a mí el color, por ejemplo, rojo, es el mismo que posee esta bacteria. Pues sí. Oye, ¿significa que esta bacteria puede ver el color rojo? No estoy queriendo decir que pueda ver. Pero lo que sí estoy queriendo decir es que este pigmento es fotorreactivo, o sea, reacciona ante la luz. ¿Sabes para qué lo utiliza esta bacteria? Para poder hacer algo parecido a la fotosíntesis. Es decir,
Parecido, ¿no? Parecido a la fotosíntesis. Porque la bacteriorhodopsina sería un equivalente a una clorofila. O sea, un pigmento fotorreactivo. Caramba, definitivamente son seres bastante extraños. Bacterias termoacidófilas, dice termoacidófilas. El prefijo termo indica caliente. Y acidófilos, que es algo ácido. Sí, las bacterias termoacidófilas pueden soportar grandes temperaturas, 85, 90 grados de temperatura, imagina. Tú tienes que hervir tu agua. ¿Para qué hierves tu agüita? ¿No es para que tu agua esté apta para tu consumo? ¿No es para matar los microorganismos que hay y tú te lo puedas tomar? ¿O para qué calientas el agua? ¿Para qué hierves el agua? ¿O solo porque te gusta el agua caliente, nada más? No, no. Tú hierves el agua para eliminar microorganismos. Pero mira, esta bacteria, 85, 90 grados, feliz, feliz. De temperatura ideales, imagínate. Y acidófilas todavía, o sea, enzimas toleran pH ácido. O sea, son bacterias, como te dije, que tienen características muy especiales. Ahora, vamos a su descripción. Acá se ve mejor su descripción, aquí en este cuadrito. Si las bacterias normalmente tienen peptidoglucanos en su pared celular, las arqueas, o sea, las arqueobacterias, tienen pseudopeptidoglucanos o incluso solo proteínas en su pared. O sea, son muy distintas, pues son muy distintas a las bacterias. O peptidoglucanos o incluso solo proteínas. La membrana celular, bueno, las membranas celulares tienen fosfolípidos, o sea, tienen lípidos. Y tú sabes que los lípidos, lo hemos estudiado, los lípidos, ¿qué tipo de enlace unen a los lípidos? Éster, ¿no? ¿Te acuerdas? Enlaces tipo éster. Bueno, en las arqueobacterias, ahí lo dice, ahí estamos leyendo de ahí. Tienen enlace tipo éter, no éster, sino enlace tipo éter. Es otro tipo de enlace. Oye, eso es también muy radicalmente distinto. Y no solamente eso, sino que lo principal, tal vez, que es lo que le ha dado esta diferencia, que tiene una secuencia de nucleótidos distinta a la de las eubacterias. Es decir, genéticamente son distintas a las eubacterias. Por todas esas razones, obviamente son un grupo, un dominio totalmente distinto, si quieres decirlo, pues hasta un reino totalmente distinto. ¿Correcto? El de las arqueas. Listo, chicos. Estamos a punto de iniciar el tema de virus. Virus. Sé que ha sido un tema extenso, pero bueno, necesario, muchachos. Vamos a poder repasarlo, bueno. Ya van a recibir noticias ya de su examen. ¿Alguna pregunta por ahí que quieran hacer de repente de las bacterias antes de pasar a virus? Profesor, sí, disculpe, ¿era Dime. éster o éter? Como dije, éster es en las bacterias comunes y corrientes, pero éter es en las arqueobacterias, es otro tipo de enlace químico. Por eso dije que esto es un cuadro comparativo, es un cuadro para ver las diferencias, ¿no? Y por eso, como te dije, las arqueas son muy distintas, o sea, las arqueas son las arqueobacterias, ¿no? Son muy distintas a las bacterias, son otro grupo distinto. ¿Ok? Sí, profesor, está bien. Perfecto, muy bien. Virus, vamos a hablar de los virus, este tema muy interesante, la verdad, los virus. Sobre todo, no digo solo por la pandemia que ha habido, sino que tú te imaginas, mira, te voy a hacer una pequeña descripción, una pequeña introducción para que tú te des cuenta de lo interesante que puede llegar a ser este tema. Los virus son una especie de entes cuyo único objetivo, si es que tienen uno, vamos a decirlo así, cuyo único objetivo es introducirse a una célula
y ordenar a su material genético, ¿no? O sea, con su material genético, mejor dicho, del virus, ordenar al del hospedero que elabore muchas copias de él. Punto. Esa es toda su misión. Al virus no le interesa entrar y, entre comillas, digamos, comer o aprovecharse de la célula para comer. No, porque un virus no es un ser vivo. No es un ser vivo. O sea, va, localiza su blanco, se desintegra el virus, porque sus componentes se van a integrar más bien al ADN viral, el ácido nucleico, y a partir de ahí va a ordenar que utilice su maquinaria, ese hospedero, todo lo necesario para formar miles de virus. Y si en el camino se va destruyendo, no importa, se destruye la célula, pero ya formó nuevos virus. ¿Así? Oye, qué malo ese virus, pero así es. Ahora, ¿tú te imaginas que los científicos están pensando en utilizar esa habilidad de los virus, de ser tan específicos, de buscar a una célula específica para modificar y ordenarle de repente? Imagínate que con ingeniería genética pudiéramos manipular en la información genética de un virus que localice determinada célula y que repare algún daño que se haya producido en esa célula o que le ordene hacer algo que no hace. Te doy un ejemplo simple. Te doy un ejemplo simple. Imagínate que pudiéramos manipular a un virus para curar la diabetes. ¿Cómo? Claro. Podríamos colocar receptores para que ubique específicamente a las células del páncreas, porque los virus son muy específicos, ¿ah? O sea, ya vamos a ver algunos ejemplos. O sea, el VIH solo afecta al linfocito T4. Si tú tuvieras un tubo de ensayo con sangre de un paciente con SIDA y este te cae en tu piel, ¿te enfermarás o no te enfermarás? ¿Tú qué dices? Sí. No, porque tiene que haber contacto con sangre. A menos que en tu piel esté con una herida y que haya posibilidad de contacto de sangre, ahí sí. Pero si tu piel está sana y el VIH cae ahí en tu piel, no pasa nada. No pasa nada. Porque el VIH necesita tener contacto con una célula sanguínea o a través de fluidos. Tú sabes que el VIH solo se transmite por vía sanguínea, vía sexual, pero no por dar una mano, no por contacto en la piel. No, no se transmite por ahí. Como te dije, los virus son muy específicos. Son muy específicos. Entonces, ¿qué tal si manipulamos un virus para genéticamente que, así como es de específico, que específicamente, digamos, actúe sobre las células del páncreas? ¿Y por qué el páncreas de una persona con diabetes ya no está formando insulina? Le ordenamos que vuelva a producir insulina. Si hay un daño celular que ha provocado que deje de producir insulina, lo reparamos con ese virus. Va, pum, va, arregla y listo. Curamos la diabetes. No tratamos la diabetes, curamos la diabetes, porque así ya no va a estar el paciente todos los días del pobrecito inyectándose insulina en su brazo. ¿Qué tal? Esto que te estoy diciendo que puede sonar a ciencia ficción es a lo que aspira la medicina en el futuro. Y no te estoy inventando, digo, por suerte está el internet al alcance de todos. Así que es una forma digamos, en que la ciencia en el futuro, bueno, espera sacar alguna ventaja de estos virus. La verdad que, ¿y cómo se originaron los virus? Uf, eso es otro enigma. ¿Cómo será? Claro, ahora, lo que yo te he dicho, eso de manipular es una idea, en teoría es posible. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ah, ya, esa es otra cosa, ¿no? Pero en teoría relativamente es posible. Falta investigaciones. ¿Se están haciendo al respecto? Sí, ya hay algunas pequeñas cosas, no para curar la diabetes ahorita, pero sí hay algunos experimentos que se han hecho por ahí. Y que, repito, sería un poquito largo hablar de eso, pero de verdad que es bastante interesante. Ahora veamos la otra cara del virus. Esa es, digamos, una cara así con esperanza, pero vamos a ver cuán perjudicial puede ser, obviamente, el accionar normal de un virus.
Como dijimos, un virus no es un ser vivo. Incluso la palabra virus viene del latín, donde significa veneno o líquido venenoso. El nombre se lo puso Ivanovsky, el llamado padre de la virología en 1892. Te contaré que Ivanovsky era un biólogo que tenía un jardín, en cuyo jardín no, cultivaba, disculpa, diferentes plantas. Una de ellas es el tabaco. Plantas de tabaco tenía. Y cierto día sus plantas de tabaco, un grupito de sus plantas de tabaco, dejaron de crecer, no crecían como el resto. Y él apreció que salían como manchas blancas en sus hojas. Él como biólogo pensó, pues obviamente están enfermas, algo las ha dañado, apareció manchas blancas, debe ser algún tipo de hongo, pensó él. Entonces hizo pruebas para hongos, para aislarlo, nada, no obtuvo nada. ¿Será algún tipo de bacteria entonces? Nada. ¿Algún tipo de protozoario? Nada. Logró hacer muchas pruebas y ninguna dio resultado positivo. O sea, mejor dicho, no sabía qué cosa estaba atacando a sus plantas de tabaco. Murió sin saberlo. Años después, casi 40 años después, ¿no? Stanley logra aislar a ese ente, a ese ser que tampoco, repito, logra identificarlo, pero logra aislarlo por un proceso de cristalización en 1935. Lo que no pudieron observar ninguno de ellos, no pudieron saber ninguno de ellos, es que estamos hablando de un ente, de un ser que es ultramicroscópico. O sea, si las bacterias son chiquititas, pues los virus son 1000 veces más pequeños. Pueden llegar a ser 1000 veces más pequeños, ¿no? 500 veces más pequeños, 600 veces más pequeños, pero tranquilamente pueden llegar a ser 1000 veces más pequeños que un virus, que una bacteria. Estamos hablando de seres, entonces, que pueden tener unas características muy especiales. ¿Cómo se le define? ¿Cómo es la definición de un virus? Agregados supramoleculares heterogéneos nucleoproteicos. Sé que eso te suena chino, parece un trabalenguas de repente, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Bueno, que son moléculas, básicamente, moléculas grandes, que se presentan de diferentes maneras, por eso son heterogéneos, y esas diferentes maneras se basan en que están formadas por un ácido nucleico y una cubierta proteica, ¿sí? Una cubierta proteica. Entonces, eh, contienen básicamente un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN. Ese ácido nucleico puede ser ADN o ARN. Nunca tienen los dos, dice O, bien claro. Bien claro dice solamente uno de ellos. Contienen, dice, esa envoltura proteica, esa envoltura proteica está formada por pequeñas unidades llamadas capsómeros, ¿correcto? Juntas forman una cápside, juntas forman una cápside, ¿correcto? Esa es básicamente la estructura de un virus. Claro, algunos pueden tener cubiertas adicionales, una envoltura adicional, por ejemplo, una envoltura adicional, pero solamente se presenta en algunos casos. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de estos virus? Es como te he dicho, se comportan como si fueran parásitos intracelulares, ¿correcto? Estos parásitos intracelulares son obligados. O sea, ¿de qué forma? ¿Qué quiere decir? Que no es hasta que entran dentro de alguna célula que no ejercen su acción. O sea, fuera de una célula, fuera de un organismo vivo, son como seres inertes, son como tu lapicero, como tu borrador, como tu cartuchera, así son. Son seres inertes, sin ninguna actividad metabólica. Claro, pues no son seres vivos, no tienen metabolismo. ¿Correcto? Así es que
y van a perder esa capacidad metabólica si están algún tiempo a la intemperie. ¿Por qué? Porque como están a la intemperie, son susceptibles de dañarse. Recuerda que tienen una cubierta proteica. ¿Y te acuerdas que hablamos de las proteínas? Las proteínas algunas veces son sensibles a desnaturalizarse. ¿Te acuerdas que hemos hablado de ese término? Desnaturalización de proteínas. Claro, por eso es que cuando los virus están hacia el medio ambiente, cosas tan simples como el agua, el jabón o alcohol, por ejemplo, pueden ayudar a eliminarlos sin problema, pueden ayudar a eliminarlos, ¿correcto? Eh, Sin embargo, también, como te decía, una vez que ingresan también a las células, son capaces de ordenar, pues que se formen muchos virus como él. Por eso dice autorreplicarse utilizando la maquinaria celular del hospedero, debería decir ahí, no del huésped, porque el huésped es él, ¿no? El virus, del hospedero, de la célula que le da alojamiento, ¿no? El hospedero. Y se convierten en agentes potencialmente patógenos justamente cuando entran. Son ultramicroscópicos, como te dije. Entonces, los más pequeñitos son, por ejemplo, el virus de resfriado común, el virus de la polio, son los más pequeñitos, y el virus de la viruela, bueno, son los más grandes, ¿no? Entre comillas, los más grandes, 400 nanómetros, es súper pequeño, pero bueno, de los virus más grandes son ellos. Eh, Solamente, como te dije, se pueden multiplicar dentro de células vivas, son muy específicos, como te he recalcado, de hecho son muy específicos, o sea, el virus del VIH nunca va a afectar a tu hígado, ¿no? Afecta a tus células sanguíneas. De igual manera, el virus de la hepatitis nunca va a afectar a los linfocitos, afecta a los hepatocitos, pero no a los linfocitos. Entonces, son muy específicos y mutan, mutan. Algunos mutan con mucha facilidad. Los que más se ha observado que mutan con mucha facilidad son los virus respiratorios. Casi todos los virus respiratorios mutan con mucha facilidad, a diferencia de otros virus. Por ejemplo, el VIH no es un virus respiratorio, es un virus sanguíneo, ¿no? Afecta a los linfocitos. No hay muchas variantes, muchas mutaciones de VIH no hay. No hay muchas mutaciones. Pero mira, en 2 años de pandemia del coronavirus, dime, ¿no has escuchado coronavirus tipo alfa, tipo beta, tipo delta, tipo gamma, tipo Omicron, Omicron 1, Omicron 2? Imagínate, o sea, y mira, en 2 años, ¿eh? Los virus respiratorios, los científicos tampoco saben a ciencia cierta por qué. ¿Por qué los respiratorios mutan con una facilidad asombrosa? Eso no solo es del coronavirus. O sea, si tú te pones a pensar, por ejemplo, tú dices, cuando tú te enfermas de algo, tu cuerpo, tu aparato inmune, tu sistema inmunológico, tiene la capacidad de poder protegerte gracias a anticuerpos. O sea, si te dio sarampión, teóricamente ya no te puede volver a dar sarampión, porque sarampión no ha mutado mucho, no hay muchas variantes de sarampión. Por eso generalmente te da sarampión y ahí fue. Ya no te da más. Si te dio viruela, igualito. Pero, ¿por qué si te dio gripe te vuelve a dar gripe? ¿Por qué si te resfriaste te vuelves a resfriar? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay más de 300 tipos de adenovirus, por ejemplo. ¿Y quién son los adenovirus? Virus relacionados al resfriado. Hay como 100 tipos de adenovirus, que son virus también relacionados a provocar resfriados. Entonces, por eso te decía, ¿no? Hay algunos que mutan con una gran facilidad y hay otros que no tanto. Lamentablemente en los respiratorios, no se sabe por qué, son virus que se ha apreciado que mutan con una gran facilidad. Sensibilidad, pero no te estés asustando, no te estés asustando. Son sensibles, como ya te dije, los virus, pero son sensibles a ácido clorhídrico, hipocloritos, ¿no? Iodoformos, antisépticos. Ah, ya, profesor, entonces vamos a curarnos con eso, pero vamos a tomar 2 cucharaditas de hipoclorito, ¿qué te parece? O sea, 2 cucharaditas de lejía. No, te mueres. Se muere el virus, pero te mueres tú también. Es que los virus están, ya te he dicho, son parásitos intracelulares, están dentro de las células. Entonces, pero entonces no se les puede frenar. Sí, claro, hay fármacos para ello, los antivirales.
Ah, los antibióticos. No, antibióticos no. Son insensibles a los antibióticos. Tomar antibióticos en una infección viral es como si tomaras agua, no pasa nada, no les va a hacer nada. ¿Por qué? Los antibióticos son para infecciones bacterianas. Bacterianas, métete en tu cabeza eso. Hace ratito hablamos, por ejemplo, de resistencia antibiótica. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de bacterias? Ya, pues, los antibióticos son para bióticos, o sea, agentes vivos, bacterias, por ejemplo, pero no para virus. Una infección viral, tú tienes gripe, de nada sirve que te tomes, pues, una lincomicina, de nada sirve que te tomes una citromicina, no, de nada sirve porque no le va a hacer nada. No hubieras tomado eso, hubieras tomado da lo mismo, ni le afecta, por último. Tu pobre hígado nomás va a recibir más antibióticos no necesitándolo. Los antibióticos no son tratamientos para virus. Por eso es que, como te decía, lo ideal es ir al médico para que te diagnostique. Puedes tener, a veces, puedes tener una amigdalitis bacteriana. Ahí sí vas a necesitar, pero ¿tú sabes distinguir cuándo es bacteriana y cuándo es viral? Bueno, no tienes la obligación de saber, ¿no? El médico tiene la obligación de saber, pero por eso vas a ir al médico, para que él diga si es viral o si es bacteriano. No, profesor, pero me dio fiebre. ¿Y quién te dice que las infecciones virales no dan fiebre? Claro que dan fiebre. Vuelvo a decir, entonces, seamos más prudentes, chicos. Frenemos la resistencia antibiótica, seamos más prudentes, obviamente, a la hora de administrar nuestra salud. Ajá, esta que vino como pregunta, por eso la resalté. Ya ha venido antes preguntas de virus en los exámenes, ¿sabes? Creo que el ciclo pasado incluso hubo preguntas de virus, ¿no? De coronavirus, me parece. Pero bueno, esta también ha venido en examen. El interferón. ¿Qué cosa es el interferón? Es una proteína producida por una célula infectada. O sea, cuando las células animales son infectadas, nuestro organismo produce una proteína de alerta llamada interferón. ¿Qué hace esta proteína interferón? Va a dificultar la multiplicación viral. ¿Correcto? Repito, eso ya vino como pregunta hace tiempo y podría volver a venir. Es una parte muy importante. Ante una infección viral, se libera una proteína llamada interferón. ¿Correcto? En las células animales, repito, está infectada, se libera esta proteína que dificulta la multiplicación viral. Estructura de un virus. Bueno, comenzando de la parte del centro, tenemos obviamente el ácido nucleico, tenemos la cápside, ¿no? El ácido nucleico es ese como zigzag rojo que han puesto ahí, una cápside que es la cubierta, ¿correcto? Que es lo básico, y algunos virus pues pueden tener una envoltura, como dice allí, ¿no? Una envoltura que rodea esa cápside y que la proteja aún más, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el equivalente en las bacterias de esa protección adicional? ¿Te acuerdas cómo se llamaban las bacterias? Esa protección adicional. ¿Cómo se llamaba? Cápsula, ¿cierto? Cápsula. En los virus se llama envoltura. Correcto, esa protección adicional. Un virus, repito, básicamente es un organismo sencillo, es un ser sencillo. Tiene ácido nucleico dentro, que ya te dije, puede ser ADN o ARN, y una cápside que le proteja, punto. Eso es la naturaleza de la mayoría de virus. Ahora, ¿qué forma tiene esa cápside? Ah, ya, eso sí va a cambiar. Vamos a ver los diferentes tipos de simetría geométrica que vamos a ver aquí. Vamos a ver virus poliédricos, virus helicoidales, virus de simetría mixta y virus de simetría no definida. ¿Correcto? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, mira, virus poliédricos, parece un poliedro, ¿verdad? Adenovirus, por ejemplo. Virus helicoidales, pero parece un palito, ya, pero si miras dentro de ese palito, por dentro parece un hélice, una figura helicoidal, el ácido nucleico. Una combinación de ambos, ese poliedro y ese palito es el que está abajo, virus de simetría mixta. Dice que parece una araña rara, parece, o una nave espacial, parece. Ese de allí es un bacteriófago, te cuento.
Bacteriófago. No estamos hablando de virus. Bacteriófago me suena a bacteria. Por eso, pues, es un virus que infecta bacterias. ¿No crees? Ni las bacterias se salvan de los virus. O sea, hay virus, como te dije, que infectan animales, plantas, hongos, protozoarios, e incluso hasta bacterias, ni la bacteria, ninguno de los 5 reinos se salva. Así es, ¿qué te parece? Incluso te contaré algo. Se descubrió, no lo he puesto acá, pero se descubrió hace unos años que había un virus que infectaba a otro virus. Ya como te digo todo. Son muchas veces un misterio para los científicos los virus, la verdad. Y bueno, también hay virus de simetría compleja, ¿no? Esta es una imagen de lo mismo, cuando resumen obviamente las formas diferentes que pueden tener. Y ahí vemos al bacteriófago. Una imagen más te voy a mostrar del bacteriófago que me va a ayudar a resolver una de las preguntas de la separata. Son las partes de un bacteriófago. Mira, tiene su cabeza y su cola. Ahí está. En la cabeza que está la cápside y el ácido nucleico. Y en la cola está lo que llamamos collar, vaina y colas fibrosas. Esas 3 partes forman la cola. El collar, la vaina y las colas fibrosas. Esto es lo que te decía, ¿no? El artículo de revisión, bueno, no hay mucho que añadir acá. Me quedo simplemente con lo último que dice ahí, ¿no? Con lo último, la última línea. Los posibles orígenes de los virus están perdidos en un mar de conjeturas y especulaciones. La verdad, no sabemos, no se tiene ciencia cierta de cuál será el origen del virus, cómo habrán aparecido en nuestro planeta. La verdad, no tenemos ni idea. Clasificación de los virus. Los virus se clasifican de varias formas, de acuerdo al tipo de ácido nucleico, por los seres vivos que invaden o por las células que invaden. Por el tipo de ácido nucleico. Si tienen ARN, ribovirus. Si tienen ADN, desoxirribovirus. Entonces, ejemplos de ribovirus, también recuérdalos, ¿ya? Hay una pregunta en la separata también. Tenemos virus de la poliomielitis, hepatitis A y VIH, los más conocidos, ¿no? Polio, VIH, hepatitis, correcto, son los más conocidos. Y ADN tienen los desoxirribovirus, tales como el virus de la viruela, herpes, adenovirus y hepatitis B. Ah, y por si acaso, si quieres saber del coronavirus, el coronavirus es un ribovirus, o sea, está en el primer grupo, ¿no? Junto con el virus de la gripe, es un ribovirus. Según el hospedero, como te dije, los virus, hay virus que atacan animales, se llaman zoófagos, ¿no? Ejemplo de la influenza. Hay virus que afectan plantas, fitófagos, ¿no? Como el virus del mosaico del tabaco que te conté. Hay virus que afectan hongos, micófagos, virus que afectan bacterias, bacteriófagos, e incluso virus que afectan a virus, como te dije, que faltó colocar la noticia, ¿no? De la publicación de lo que se descubrió, ¿no? Así es. Hay varias cosas que decir de los virus. Vamos a pasar para poder hacer tu separata, ¿ya? Por el tiempo necesario. De acuerdo a la célula que invaden, tenemos también, ¿no? Si invaden células como los linfocitos, linfotrópicos. Si por ejemplo, infectan células de la piel, dermotrópicos, ¿no? Como el virus del sarampión. Si invaden células nerviosas, neurotrópicos, tenemos ejemplo el virus de la polio, ¿no? La poliomielitis. Si afectan vísceras, viscerotrópicos, tenemos el ejemplo del virus de la hepatitis, ¿no? Que afecta al hígado. Virus pantotrópicos cuando afectan células que se encuentran en diferentes órganos, ese es el caso del Epstein-Barr. Y cuando invaden, por ejemplo, neumocitos neumotrópicos, como es el caso del virus de la neumonía. Quería llegar acá, multiplicación viral. La multiplicación viral hace que dividamos a los tipos de multiplicación en lítico y lisogénico. Lítico, cuando la multiplicación es rápida. Por ejemplo, en la gripe. Por ejemplo, alguien en casa está resfriado, 2 o 3 días después,
Todos están resfriados. Que el virus se esparció, la multiplicación invadió a cada una de las células de ustedes y se multiplicó rápidamente. Esa es la diferencia entre ciclo lítico y la siguiente que vamos a ver, que es el ciclo lisogénico, cuya multiplicación es más lenta. ¿Por qué? Porque no porque lo haga con lentitud, sino porque el virus como que se queda escondido, latente o escondido. Y ese es el caso, por ejemplo, del VIH. El VIH, una persona se infecta y a la semana, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan nada, ¿no? Aparentemente no hay ningún síntoma, nada. Pero ya tiene el virus y de hecho se está multiplicando en las células. Hasta que llega un momento en que el virus obviamente empieza su multiplicación y ya, pues, tarde. Así es. Ciclo lítico, entonces, tiene 5 pasos. Fase de absorción o fijación, que es donde localiza a su hospedero. La segunda fase, penetración o inyección, que es cuando ingresa a su hospedero a dejar su ácido nucleico. La fase de multiplicación, que es donde se multiplica, obviamente, ¿no? Donde ordena prácticamente que se ensamblen los nuevos componentes, que se formen los nuevos componentes del virus. Recién después viene el ensamblaje de las partes formadas que le fueron ordenadas al hospedero formar, se van ensamblando para formar a los nuevos virus y finalmente salen liberados hacia el exterior, la fase de liberación. Algo así como este gráfico, ¿no? Primero, después está encimita, ¿no? Fijación o absorción. Segundo, penetración. Una vez que está dentro, sigue la multiplicación cuando se asocia obviamente al ácido nucleico del hospedero y le ordena que elabore sus componentes. Luego viene la parte de ensamblaje y finalmente viene la deliberación. En la multiplicación lisogénica ya te había explicado que las 2 primeras fases son iguales, igualitas, absorción, penetración. ¿Dónde viene la diferencia? Ojo, en la tercera etapa, la fase de integración. Aquí, en vez de ordenar inmediatamente que se multiplique, no. Primero te integras, dice. El ácido nucleico viral se incorpora al ADN celular, un proceso llamado lisogenia, de ahí viene el nombre de lisogénico, y ahí el virus cambia de nombre porque ya no está en su cápside, está más bien asociado al ADN del hospedero. Cambia de nombre, le llamaremos a partir de ahora profago o provirus. Profago o provirus. Y en ese estadio se va a encontrar, se va a ir dividiendo las células en mitosis, ellas también se divide el virus. Entonces, va a haber nuevas células hijas con el gen este del provirus, con el ADN este del provirus. Así se va a ir multiplicando y multiplicando las células, como si no pasara nada, hasta que llegue el momento en que ya llega la multiplicación. La división viral obviamente se acelerará y saldrán a formarse los nuevos virus. Entonces, aquí hay un periodo obviamente en el cual no se multiplica todavía, que es la fase de integración. No te olvides, la integración. Muy bien, chicos. El resto de acá es lectura por si acaso hay casos, ¿no? Está también en, el material que se ha colocado sobre el VIH, rapidito nomás, sobre el VIH y un poquito sobre el SARS-CoV-2, nada más, un poco de lectura. A ver, muchachos, vamos a ver la separata más bien de ahora. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. A ver, chicos, ¿se ve la separata? Sí, ¿Se profesor. ve la separata, chicos? Sí, profesor. Ya, listo. 1. No es característica de la célula procariota. ¿Qué no caracteriza una célula procariota? ¿La C? La C, muy bien, doctor. No tiene organelas, eso es lo que no caracteriza. Muy bien. ¿Las bacterias pertenecen al reino? ¿Al fungi? Monera. Monera y fungi. Monera. Monera. Fungi son hongos. Plantae, planta. Solo monera, nada más. Pueden ser estructuras de una célula procariota, excepto, ¿cuál no es parte de una procariota?
Solo 4, nada más. ¿Por qué solo 4? ¿Por qué solo 4? Porque la carioteca es la membrana nuclear y hemos dicho que hay un audio prendido, muchachos. Y hemos dicho que eso es lo que no tienen, obviamente, ¿no? Las bacterias gram positivas se tiñen ¿de qué color? Las gram positivas. Violeta, Violeta. Es un ejemplo de una bacteria gram negativa. ¿Te acuerdas que está en el ejemplo? La ¿Salmonela? salmonela. Claro, salmonela. Sobre las colonias de las bacterias esféricas si forman racimos. ¿Cómo se llaman si forman racimos? Estafilococos. Las bacterias que tienen alimentos de los compuestos orgánicos que proceden de otros organismos vivos, o sea, no elaboran sus propios alimentos, sino la obtienen de otros seres. Muy bien, doctor. Muy bien. Que sea hasta la 10, no importa. Acetobacter aceti. Solo A. Ajá, Solo muy uno. bien. Solo uno, muy bien. 9 y 10, y ahí les dejo todas, no se preocupen en la plataforma, ¿ya? No todas las bacterias son perjudiciales, claro. Producción de alimentos. Lactobacillus, por ejemplo, para producir, obviamente, yogur. Y el pionero de la virología. Ivanov. Igual Listo, chicos. Creo que tienen al final una más, así que los dejo ahí nomás. Cuídense mucho, muchachos. Un abrazo. Gracias, Cuídense profesor. Chao, cuídense profesor. mucho. Chao, hijos, cuídense. Chao, chao a todos. Gracias. Chao.